Profesor, buenas noches. Mi nombre es Mesa Martínez Javier. Soy del 4MV2 y le voy a presentar mi tema de elementos para mediciones básicas en circuitos eléctricos. Bueno, vamos a comenzar a hablar qué es lo que pasaría si en los hogares no tuviéramos a los circuitos eléctricos de nuestro lado o no tuviéramos uso de ellos en este periodo de pandemia. Bueno, pues para empezar, todo equipo o material que nosotros utilicemos para, pues no sé, hablando del lado de la educación, para poder estar conectados en alguna reunión, pues utilicen circuitos eléctricos. Vamos a poner el ejemplo de algún equipo de cómputo, una laptop, una máquina de computadora, algún equipo telefónico para poder estar conectado, eh, alguna tableta electrónica. Bueno, todos estos instrumentos o equipos, pues en su, no sé, en su estructura tienen algún circuito eléctrico para poder funcionar. Entonces, si no, pues también vamos a poner el ejemplo en casa de los hornos de microondas, los refrigeradores, licuadoras, no sé, la televisión, los radios, nuestro equipo de sonido, no sé, también incluso la propia instalación que tenemos para la luz de casa, pues es un circuito electrónico o circuito eléctrico al final. ¿Qué más podemos encontrar en casa? Pues las televisiones, ya lo habíamos mencionado, y bueno, todos estos circuitos o máquinas que tenemos en casa, en su estructura, cuentan con un circuito eléctrico que a su vez se compone de otros elementos. Si nosotros no tuviéramos al final el acceso a los circuitos eléctricos en nuestra casa, pues no tendríamos ninguno de las máquinas o instrumentos antes mencionados. Una televisión en su interior pues también cuenta con varios tipos de circuitos para poder así funcionar. Entonces, pues, incluso hablando de si no tuviéramos, pues al final una computadora que en su interior cuenta con circuitos eléctricos, pues esto de la conexión, las reuniones en línea, las actividades de forma remota, tanto de trabajo como de escuela, pues no las podríamos llevar a cabo porque no tendríamos ninguna forma o ningún equipo para poder continuar nuestro proceso de aprendizaje y pues bueno, se pausaría todas las actividades que regularmente pues desempeñamos día con día. ¿Cómo afectan los circuitos eléctricos a la industria farmacéutica en tiempo de pandemia? Bueno, vamos a hablar de los casos en general que se han dado en pandemia. De las máquinas que componen, más bien, de las máquinas que se han utilizado en pandemia, como lo son respiradores artificiales, algún tipo de máquina infusora o alguna bomba para poder infundir algún tipo de medicamento, algún termómetro que funcione bajo, pues no sé, electricidad, incluso, no sé, algún tipo de monitor que pues podemos ver comúnmente en una sala de hospital, incluso pues las pantallas que podemos ahí observar para verificar que nuestros pacientes se encuentren en un buen estado o bueno, en general, pues funcionan a través de un circuito eléctrico o en su interior, pues se componen de varios circuitos eléctricos con varias piezas o varios aditamentos para que puedan llevar a cabo su función. ¿Cómo afectan los circuitos eléctricos a la industria farmacéutica? Pues en la pandemia lo que se ha buscado es tener el acceso de la mejor forma o de manera más eficaz a este tipo de pues, electricidad o de energía para poder así que los instrumentos pues se encuentren en las mejores condiciones para que puedan servir a nuestros familiares o personas que se encuentran ahí. Y bueno, en estos tiempos de pandemia, pues también hemos observado que se les ha, o incluso se ha eh, enfocado mucho en dar mantenimiento a diversos circuitos o diversas máquinas
que pues se usan mayor o con mayor frecuencia en esta pandemia, como los respiradores. Pues yo tuve la oportunidad de estar por ahí en un hospital, pues sí me di cuenta cómo es que con con esta demanda de estos aparatos se les empezó a dar un mantenimiento preventivo, incluso correctivo, a máquinas que tenían ahí como arrumbadas, de respiradores que con anterioridad no se utilizaban. Pues bueno, se hizo un protocolo para poder darles un mantenimiento a las piezas de su interior, que bueno, pues al final son circuitos eléctricos, para así pues asegurarse de que estuvieran en las mejores condiciones para poder pues seguir funcionando de la manera, pues de la mejor manera o la manera correcta. La pandemia actual afecta el desarrollo de los circuitos eléctricos. Bueno, desde mi punto de vista, no. Se han investigado con este tema de la pandemia, incluso desarrollado nuevas tecnologías o nuevas máquinas que, bueno, nos ayuden a combatir el virus que se ha desatado hoy en día. Hemos observado que se han puesto en funcionamiento más respiradores artificiales. Hemos visto también que pues se han desarrollado diversos instrumentos. En el caso de para el desarrollo de las vacunas, se han desarrollado diversos instrumentos que apoyan a pues, no sé, a la destilación del ingrediente o pues el activo que es el que compone a las vacunas. Yo estuve viendo por ahí, leyendo la otra vez un artículo de que se desarrolló, es como un tipo separador que a través de la sangre de las personas pues se pueden separar los anticuerpos y de ahí únicamente hacer pruebas para ver cuáles eran los que funcionaban para pues así crear la vacuna contra el COVID. Y bueno, pues a mí no me parece que se haya frenado porque pues al final si se frena la investigación o se frena el avance tecnológico, pues más enfocado a máquinas y a circuitos eléctricos, pues no se tendría o no se le vería fin nunca a esta problemática que se ha desatado porque pues no habría de qué manera seguir investigando o realizando mejoras. Vamos a hablar ahora de qué es un circuito eléctrico. Bueno, un circuito eléctrico se puede entender como un sistema que se compone de varios elementos que, pues bueno, nos van a apoyar a tener alguna función dentro de una máquina o un sistema. Como lo podemos ver en la imagen, pues tenemos diversos elementos, como lo pueden ser pues un conductor, una batería o una fuente, un foco que nos muestra, eh, perdón, nos muestra la energía que está pasando por él a través de una luz. Y bueno, este es un circuito simple eh, en la ingeniería. Ahora, ¿qué elementos principales conforman a los circuitos eléctricos? Bueno, eh, como ya lo hemos mencionado, pues al ser un sistema, un circuito eléctrico, se compone de diversos elementos o instrumentos para que pueda obtener un fin. Como lo podemos ver en la imagen, pues tenemos, en el caso de un circuito eléctrico simple, podemos ver que se tiene un generador o una batería, que puede ser también un conductor que pues a través de él pasa la energía eléctrica. En algunos casos podemos encontrar un fusible, un interruptor que nos va a permitir el paso o el cierre de energía, y un receptor que es el que capta esta energía para poder, pues en este caso, encender un foco, que es el que se tiene en la imagen. Esto en el caso de un circuito simple. Y en algún otro tipo de circuito o alguna otra máquina más compleja, podemos encontrar diferentes elementos o sí, pues diferentes elementos, incluso muchos más, para alguna diferente tarea.
En el caso podemos ver diferentes máquinas, como lo es un alternador, que en su interior pues se compone de varias bobinas. Podemos ver bobinas, fusibles, también generadores, estatores, rotores, que bueno, dependiendo del tipo de máquina, pues van a ser aplicados para diferentes tareas. ¿Qué es la exactitud? Bueno, enfocado a mediciones en los sistemas eléctricos, se refiere a qué tan cercano es el valor que nosotros estamos obteniendo en una medición contra o cotejado contra o el valor que el fabricante más bien el fabricante del instrumento nos da a nosotros. Entonces, más que nada es una comparación de un valor obtenido contra uno estipulado. Lo podemos ver en la imagen. eh, pues bueno, esto es un diagrama de las precisiones que se pueden obtener en diferentes instrumentos eléctricos, como incluso un voltímetro, que es uno de los mejores ejemplos para eh, cotejar, o más bien para poder observar las mediciones en los sistemas eléctricos, que bueno, sabemos que mide voltajes tanto de salida como que está entrando a un circuito. Bueno, esta es la exactitud. Ahora, ¿qué es la precisión? Bueno, la precisión en un instrumento se refiere a la diferencia que se tiene entre varias muestras o varias mediciones realizadas contra un valor que ya está establecido. Eh, de esta forma, pues se obtiene un valor promedio que es el que nos va a dar la precisión o el punto en el que el instrumento es más preciso. Bueno, sería todo de mi parte, profesor. Gracias.